Ya, ahora sí. Ya, hola chicos, chicas, chiques, espero que estén súper bien. Bueno, estoy haciendo esta cápsula respetando lo que habíamos conversado de la clase de repaso para la solemne. Primero poner en contexto de que se decidió en conjunto con el profesor que la solemne va a ser en parejas y les vamos a dar 4 días para contestarla. ¿Ya? La solemne va a ser de aplicación, lo más seguro es que sean 2 preguntas. Así que lo que interesa aquí no es memorizar la materia, sino que entenderla para así ustedes la puedan aplicar a los casos que se les van a plantear en la solemne. ¿Ya? Eso. Ahora vamos a dar comienzo al repaso y voy a proyectar lo que les he preparado. De un momento. Compartir. Ya. Entonces, primero es importante poder contextualizarnos un poco en relación a los temas que vamos a ver en esta cápsula, ¿ya? Como repaso para la solemne. Bueno, se entiende, ¿cierto?, que la historia de las ciencias sociales no es otra que la historia en torno a los problemas del orden social en la modernidad. Y eso es clave. ¿Ya? Para contextualizar entonces el camino recorrido por el pensamiento humano para abordar o explicar los problemas de la vida ha sido históricamente dicotómico. En este sentido, por ejemplo, el énfasis de una u otra perspectiva fue variando a lo largo de los años, a lo largo de la historia. En primera instancia, por ejemplo, tenemos lo planteado por Hipócrates, que va entre 469 y 361 a.C. Él incluye en su consideración de lo humano aspectos fisiológicos, psicológicos y sociales. El primer acercamiento a la explicación de lo que es humano, aunque su perspectiva del hombre tiene bases claramente más biológicas. Por otro lado, Aristóteles destaca la pertenencia del hombre en un mundo de la naturaleza. En este sentido, el hombre es un animal capaz de pensar e inhibir un impulso de manera natural. La mente humana, entonces, al nacer como una tabula rasa, como lo plantea Aristóteles, adquiere el conocimiento por la experiencia y esto debe ser estudiado con los métodos de las ciencias de la naturaleza. Aristóteles sienta en este sentido los principios básicos de la influencia y las persuasiones sociales, en relación, obviamente, y siempre desde una mirada de la naturaleza. Se interesó por la manera en que las personas se relacionan con el mundo, a través de los sentidos, en lo que para él es lo que realmente deja una huella en las personas. Fue precursor del empirismo, así como Platón fue precursor del racionalismo, temas que ya se han visto anteriormente en la carrera. El pensamiento cristiano después naciente, después de los pensamientos de Aristóteles y Platón, dentro de la etapa medieval, retrasó radicalmente la posibilidad de estudiar la conducta humana. Ahí en este sentido tuvimos como un poco una involución en cuanto a los planteamientos de la filosofía, porque en esta parte se empieza a poner a Dios como el centro de todo, como la cabeza jerárquica del mundo. Y el hombre es concebido en este sentido gracias a la criatura divina y que no pertenece a la naturaleza, sino que lo que importa es el alma y que es un alma que procede directamente de Dios y de las formas de las vidas sociales que derivan del diseño de lo divino. Posterior a esto, ¿cierto? Nace, y con la llegada de la modernidad y la ilustración y las grandes crisis que tuvo todo este pensamiento construido a lo largo de la historia, se vuelve a posicionar al hombre como el centro del universo. Nace la ilustración y con esto nace la razón del hombre. Ese es el transcurso, en este sentido, el transcurso de la historia en cuanto
al sujeto en sí, al sujeto social en sí. Ahora, lo importante después de haber hecho esta contextualización rápida es entender los elementos de análisis genealógico, que es como lo que le mencioné al principio. La historia en este caso, ¿cierto?, de las ciencias sociales vendría siendo, y ya teniendo en consideración el recorrido antes mencionado, no es más que otra historia que la historia en torno a un problema del orden social en la modernidad, con la nacida de la Ilustración. Uno de los elementos principales vendrían siendo justamente las aportaciones de los primeros estados modernos y también la emergencia de las grandes concentraciones de la población en torno a las primeras ciudades. Eso es clave para tener en consideración, ¿cierto? Y dentro de esto van naciendo las principales tres problemáticas que recorren la historia de la psicología social. Y estas tres problemáticas principales vendrían siendo, por una parte, la definición que se hace de lo social y de lo psicológico, ¿ya? Que son definiciones completamente distintas y que las vamos a ir aprendiendo en el transcurso de este video. En segundo lugar, tenemos la explicación de su relación, la explicación entre en la relación que hay entre lo social y lo psicológico, que es más singular, que es más individual de cada sujeto. Y por último, tenemos las propuestas metodológicas para el estudio de esta relación y las que se fueron dando en el transcurso de la emergencia de la psicología social. Ahora, para poder entender bien esto, necesitamos situarnos, o más que situarnos, entender un poco más sobre lo psicosocial. ¿Ya? Acá yo tomé una cita que se las puse aquí de Martín Baró. ¿Ya? Él menciona que la psicología estudia el comportamiento humano en la medida que es significado y valorado, y que esta significación y valorización vincula a las personas en una sociedad concreta. Esto se trata entonces de encontrar las referencias concretas entre cada acción y cada sociedad. En definitiva, entonces, la psicología social es una ciencia bisagra, cuyo objetivo es mostrar la conexión entre estas dos estructuras. Primero tenemos la estructura personal, la personalidad humana y su consiguiente quehacer concreto, y por otro lado tenemos la estructura social, que se define, ¿cierto?, en los aspectos propios de cada sociedad o los grupos sociales en específico. En otros términos, entonces, la psicología social pretende examinar la doble realidad de la persona en cuanto a su actuación y co-creación en una sociedad, y de la sociedad en cuanto a la totalidad de las personas y sus relaciones entre sí. La psicología social, entonces, examina el momento en el que lo social se convierte en lo personal y lo personal se convierte en lo social, ya sea que en ese momento tenga un carácter individual o grupal, ¿ya? Es decir, entonces, que la acción corresponde a un individuo y a todo el grupo. Cada acción que nosotros hacemos no solamente afecta a nosotros como individuo singular, sino que también afecta a una sociedad en sí. Por ejemplo, el contexto pandemia o el contexto de las guerras, ¿cierto? Que tenemos una forma de actuar o una forma de percibir eso desde nuestra individualidad, pero también de alguna forma los movimientos sociales nos someten a ciertas cosas. Eso hay que tenerlo súper claro en cuanto a la psicología a la psicología social o sobre lo psicosocial. Bueno, para entrar un poco más de lleno en cuanto al texto que les tocó ver y ya entendiendo un poco el aspecto psicosocial que les venía mencionando anteriormente, es importante ponernos en el contexto de lo que es operativo y práctico ante lo teórico y lo comprensivo de la psicología social. Y para eso encontramos tres cosas principales. Primero están los factores psicosociales. Segundo, tenemos los problemas psicosociales. Y como tercero tenemos la intervención psicosocial, ¿ya?
Y para entenderlos un poco más, nos vamos a remitir directamente al texto que les tocó leer para esta solemne, que tiene que ver con las orientaciones teóricas de la psicología social planteadas por Ibáñez. Ibáñez es un psicólogo, nació en España, es un teórico anarquista, militante libertario y un escritor. Uno de los temas principales, por ejemplo, mencionados por este autor, tienen que ver justamente con cómo la psicología social ha sido una disciplina, no ha sido una disciplina unitaria, no es una disciplina homogénea, sino que durante un tiempo, inclusive menciona en el texto que coexistieron dos psicologías sociales o bien dos programas de investigación en cuanto a la psicología social. Por eso es que no podríamos hablar de solo una psicología social como unitaria homogénea, porque tiene estas dos grandes ideas o dos grandes investigaciones en cuanto a la emergencia de la psicología social. Estos dos programas de investigación, el primero tiene que ver justamente con la psicología social psicológica, como primer acercamiento, ¿ya? La psicología social psicológica está centrada en el individuo y en las determinantes innatas de la conducta social. Menciona entonces en este sentido que entre lo psíquico y lo social existe una relación de exterioridad. Propone también una investigación mediante el uso de métodos científicos a través de las ciencias naturales. Por ende, el resultado será un programa de investigación ocupado en los efectos de lo social sobre la configuración de lo psíquico y lo individual. Esto quiere decir que cómo los efectos sociales van moldeando la conducta de las personas, la conducta social de las personas. Y eso es lo que se centra en el estudio principal. Por eso es que está centrada en el individuo y las determinantes innatos de las conductas sociales. La perspectiva instintiva será central, por ejemplo, en esta orientación, vendrían siendo como instintos sociales los que promueven las transformaciones de los individuos a un ser social, como lo menciona en el texto, ¿cierto? Que está el instinto gregorio y está el instinto de imitación. Eso es importante tenerlo en consideración. Como segunda investigación, tenemos la psicología social sociológica, que se preocupa por los grandes colectivos humanos en este caso, y las determinantes culturales que colindan o que se entrelazan entre estos colectivos humanos. En este sentido, entonces, existe una relación inminente entre lo psíquico y lo social. Asimismo, también propone una investigación mediante el uso de métodos interpretativos. ¿Qué quiere decir esto? Que lo central en este caso tendrá que ver justamente con el estudio de las interacciones sociales antes que la conducta social. Ahí hace la diferencia entre la psicología social psicológica y la psicología social sociológica, porque la psicológica, como mencionamos anteriormente, se enfoca en el individuo y la conducta de los individuos en sí. En cambio, la psicología social sociológica se va a centrar en el estudio de las interacciones sociales antes que las conductas sociales. En otras palabras, entonces, el estudio de la vida cotidiana se dedica al estudio de la vida cotidiana, o para hacerlo más simple, los aspectos culturales de la vida en sociedad. Y esa, como sabemos, va variando según nuestra cultura, según el tiempo, según las formas de vida de cada país en este caso. Por eso se va a basar mucho, siguiendo esta línea y esta idea, se va a basar mucho en los procesos colectivos y en las determinantes culturales de las conductas sociales. Es interesante en este caso estudiar sobre las creencias, las costumbres o los aspectos culturales, en este caso serán centrales para poder comprender lo social en las personas. Luego tenemos los conceptos fundamentales de la psicología social.
Los aspectos fundamentales, y como ya lo hemos mencionado anteriormente, están basados en 4 principalmente. Tenemos los instintos sociales, que fue lo que mencionaba más arriba, que intenta explicar la conformación del individuo a un ser social. Tenemos también la imitación, que también la mencionamos, que intenta explicar el proceso a través de los cuales los individuos interiorizan los sistemas normativos de la sociedad. Eso que se le enseña al niño de pequeño, no mentir, no robar, todas esas cosas que están en el colectivo social. Luego tenemos la sugestión, que intenta explicar el mismo tópico, en este caso, de la noción de imitación. Sin embargo, se invierte el lugar de la agencia. Es un antecedente de la noción de la influencia social o de la influencia que produce la sociedad de las personas. Luego tenemos los fenómenos colectivos, que su interés se basa en, o está relacionada directamente con el interés por la conducta de las masas y cómo esta conducta se va moldeando a nivel colectivo. Esos son los 4 factores determinantes o fundamentales dentro de la psicología social. Luego pasaremos al interaccionismo, bueno, en este caso las principales teorías de la psicología social o que emergieron de la emergencia de la psicología social. Y el primero tiene que ver justamente con el interaccionismo simbólico, planteado por Mead en el siglo XX. Mead, en este sentido, menciona que la interacción simbólica hace referencia al carácter peculiar del instinto de la interacción, tal como se produce y tal como esta interacción se produce entre los seres humanos. Su peculiaridad, en este sentido, entonces, va a residir en que cómo los seres humanos interpretan o definen las acciones ajenas, las acciones de otras personas, sin limitarse únicamente a su reacción, ¿ya? Esto quiere decir que su respuesta no elaborada, no es una respuesta elaborada como consecuencia de la acción del otro, sino que se basa en el significado que se otorgan a estas acciones. En este sentido, entonces, la interacción humana se ve mediatizada por medio del uso de los símbolos, por ejemplo, y la interpretación o la comprensión de las acciones del prójimo en base a ciertos símbolos que nosotros tenemos como sujeto social. En el caso del comportamiento humano, esta mediación, por ejemplo, equivale a intercalar el proceso de interpretación entre un estímulo y la respuesta a ese estímulo. Por lo tanto, y en base, por ejemplo, a la interpretación, se crean 3 premisas básicas donde se sitúa la interacción y lo simbólico y que vendrían a explicar esta interpretación entre el estímulo y la respuesta. Primero tenemos la importancia de los significados, en este caso. Cuando hablamos de la importancia de los significados, hablamos de que el ser humano le da más importancia al significado de un objeto por sobre las características objetales que este mismo pueda tener. Por lo que para entender cierta conducta, por ejemplo, ante una acción, será necesario primero conocer la interpretación que tiene una persona ante esta situación. Por ejemplo, o un ejemplo más claro, tenemos el tema de una silla, ¿cierto? Si bien la silla la podemos ver como un objeto y sabemos que sirve para sentarse, este objeto no se va a ver igual para todas las personas. Para algunas personas a lo mejor la silla va a ser más cómoda, para otras va a ser más incómoda. Y va dependiendo justamente no solamente del simbolismo que le dé la persona a la silla, sino que también del material que esté hecha la silla, etc. Y qué tan, bueno, y en eso qué tanta comodidad te dé. Eso es como la primera aportación teórica. Como segundo, tenemos la importancia de la interacción social. Ya, por un lado tenemos la importancia de los significados y ahora tenemos la
importancia de la interacción social. Esta refiere a que los significados en sí son producto de las relaciones con otras personas. Es así como se forja, por ejemplo, la interpretación de la realidad. Cómo yo me relaciono con el otro desde la primera infancia, ¿cierto? A través de mis padres, cómo ellos me van situando dentro de la sociedad, dentro de un contexto social, en base a distintas interacciones, y la relación que yo voy forjando desde pequeño me va a ir armando o me va a ir dando una interpretación de la propia realidad. Y por último, tenemos la importancia del carácter activo de la persona en la construcción del mundo. Estos son los tres factores principales de esta primera teoría, que nace de la emergencia de la psicología social, ¿ya? Esta última, que tiene que ver con la importancia del carácter activo de la persona en la construcción del mundo, tiene que ver con cómo las personas nos aproximamos a los significados aprendidos socialmente, cómo se seleccionan, cómo se van transformando, cómo se van negociando, tanto como el significado en cuanto a la función de las acciones y cómo ésta pretende desarrollar las diferentes situaciones o cómo se van desarrollando las diferentes situaciones en función al significado que yo le voy dando a todas esas acciones. Entonces, la primera gran orientación teórica en cuanto a la emergencia de la psicología social vendría siendo el interaccionismo simbólico, y este interaccionismo simbólico tiene tres fundamentos súper importantes: la importancia del significado, la importancia de la interacción social y la importancia del carácter activo de la persona en construcción del mundo. Como segunda teoría importante tenemos el socioconductivismo, nacido por Watson en 1913. Como sabemos y como ya hemos visto en cursos anteriores, Watson es el padre del conductismo. Su objetivo teórico es predecir, es la predicción en este caso, perdón. Su objetivo teórico, como lo puse acá, es la predicción y el control de la conducta. Desde este punto de vista podríamos decir que la psicología es una rama experimental, puramente objetiva de las ciencias naturales. No hay nada más objetivo que el conductismo, ¿cierto? Su objetivo, de hecho, como ya mencioné, es la predicción y el control de la conducta. El valor de lo científico, de sus datos, va a depender mucho de la disposición con la que se presten a sí mismas las interpretaciones de los términos de la conciencia, de una manera bien objetiva, y desde las ciencias naturales, por supuesto. El interés por el estudio de los comportamientos observables, por ejemplo, y la posibilidad de poder explicarlo en función a los fenómenos igualmente observables, son importantes. La noción del aprendizaje social aquí será central. En este sentido, por ejemplo, el conductismo, para predecir la conducta, por ejemplo, de una persona, hace falta, por una parte, conocer las características específicas de la situación en la que se encuentran. Y por otro lado, conocer la experiencia previa que haya tenido una persona con estas características o similitudes o cosas similares. ¿Qué quiere decir esto? Que mediante las experiencias previas de una persona, mediante las experiencias previas, la persona aprende a establecer determinadas relaciones estables, podríamos decir, entre las características de los estímulos y las conductas adecuadas en dichas respuestas. Y eso es clave, porque es la respuesta un poco del conductismo. Y esto se da justamente a partir de supuestos teóricos conductistas de la psicología social, y que han dedicado mucho esfuerzo a dilucidar los procesos del aprendizaje social, por ejemplo, bajo esta perspectiva, y en donde las personas consiguen desarrollar pautas de comportamientos adecuadas a la vida social. Ustedes saben que el conductismo nació de una manera de poder, en este caso, forjar o modificar la conducta de las personas que estaban fuera de los rangos esperables dentro de una sociedad. Por eso, mediante distintos estímulos y justamente desde la parte más
objetiva a través de distintos experimentos, es que se fue plasmando este tipo esta forma de entender el ser social y cómo este ser social está insertado en la sociedad, qué tan adaptado está. Luego tenemos la orientación psicoanalítica y sus aportes. Acá les puse una cita de Ibáñez, bueno, que él menciona: en la vida de un individuo, el otro ejerce un papel de un modelo, de un objeto, de un socio o de un adversario. O sea, que de alguna manera la psicología individual es también desde el inicio una psicología social. Esta orientación, considerando esta cita, esta orientación está basada en lo planteado por Freud, lógicamente, en relación a los fenómenos psicosociales. El propio Freud, de hecho, en este sentido, realizó importantes análisis sobre estas mismas temáticas, tales como la constitución de los grupos sociales, las relaciones interpersonales y los fenómenos incluso del liderazgo. También, así como él dio estas aportaciones, sus seguidores hicieron grandes aportaciones también en cuanto a la psicología social, como el autoritarismo, como un rasgo de la personalidad propio del ser humano. Ahora, independiente de todo esto, la principal aportación del psicoanálisis la encontramos justamente en el texto de Freud, que habla sobre la psicología de las masas y el análisis del yo. En este sentido, Freud vendría a proponernos que la vida de un individuo, el otro vendría a ejercer un papel de modelo, un papel de objeto, o de socio, o de adversario. Eso quiere decir que estamos también hechos del otro. Por tanto, de alguna manera, la psicología individual da inicios también a la psicología social, porque no todos mis pensamientos y no todo mi actuar viene necesariamente de mí, sino que también hay ciertas cosas, por ejemplo, que van a venir de otros, de mis padres, de mis amigos, de mi núcleo social, del contexto social, de lo que se espera socialmente. Entonces la individualidad o la psicología individual da también cabida al inicio del comienzo de la psicología social. Luego tenemos la teoría de la Gestalt y el sociocognitivismo. Esta teoría se ha interesado por el impacto de los factores, tal como les puse ahí, de los factores sociales en los mecanismos y los resultados de la actividad cognitiva de los individuos, en relación justamente a la cognición social, modo en que los individuos piensan sobre el mundo social. Desde mucho antes, por ejemplo, que se iniciara la revolución cognitiva en la psicología social ya había puesto un foco en la atención de los procesos cognitivos e incluso participaba en las formulaciones cognitivas en relación a estas temáticas. Esto se puede explicar dado el impacto que tuvo, por ejemplo, la teoría de la Gestalt en la psicología social, así como también las dificultades de analizar las relaciones interpersonales, que dejaban de lado de alguna forma las atribuciones de las interacciones o las interpretaciones de los significados, la representación desde el otro u otros aspectos de carácter escasamente conductual o fuertemente mental. Considerando lo anterior, entonces, lo ya antes mencionado, podríamos decir que en la psicología social, el estudio de la cognición social hace referencia a la manera en que las personas dan cuenta de los otros y también de sí mismas. ¿Qué quiere decir esto? Que se centra en la comprensión que tienen las personas de la vida cotidiana y por lo tanto en la forma en cómo las personas piensan en el mundo social. Podemos concluir entonces en relación a esta teoría que la noción cognitiva se basa en los procesos inferenciales que caracterizan nuestro pensamiento humano. Y si esto lo traducimos al campo, por ejemplo, de la psicología social, se describiría como analizar el impacto que tienen los factores sociales de los mecanismos y los resultados de las actividades intelectivas en las personas.
Luego tenemos como última teoría importante para el nacimiento de la psicología social, es la teoría que corresponde al socioconstruccionismo, perdón, al socioconstruccionismo. Bueno, ya es tarde, así que por eso se me enreda la palabra, disculpen. Socioconstruccionismo, ahí sí. Bueno, esta teoría heredó del interaccionismo simbólico, que es la primera teoría, tiene importancia a la dimensión subjetiva de la realidad social, los significados, el lenguaje de la construcción de la realidad, la actividad del individuo, es decir, prácticas sociales dentro de la vida cotidiana, ¿cierto? Esta última teoría se basa en la psicología social convencional, la cual nace justamente a fines de los años 60, a partir de distintos enfoques alternativos que inclusive se reagruparon en algún momento. En este sentido, en este sentido se buscaba de alguna forma darle algún enfoque más crítico a la psicología social. Para ello, por ejemplo, la psicología social convencional tuvo que retomar, porque como tenía un carácter crítico, tuvo que retomar el interaccionismo simbólico, que es una de las primeras teorías que nacen de la emergencia de la psicología social. Tuvo que retomar este interaccionismo simbólico en el ámbito de la subjetividad social, de los significados y las consideraciones de la actividad del individuo, pero poniendo más énfasis, por ejemplo, en el lenguaje para la formulación de la realidad psicológica. Eso es como lo que lo hace diferente, porque aquí efectivamente hay una preocupación de lo simbólico, pero desde el lenguaje. Por otro lado, el socioconstruccionismo propone los procesos de aprendizaje en los cuales las personas pueden dar cuenta del mundo en el que viven, por ejemplo. También se comprende en este sentido cómo es el intercambio social entre las personas. Así que podríamos decir que no es algo que venga de la naturaleza, sino que son producto de las relaciones entre las personas. No es algo que venga innato, sino que viene en respuesta de la interacción que tengo con el medio, con un otro, pasando así a la investigación social, a no ser solamente como parte secundaria preocupada de las implicancias sociales de los fenómenos psicológicos de las personas, sino pertenecer a una estructura social. Por ende, se comienza a considerar, por ejemplo, las prácticas sociales de las personas. Y eso es importante porque esto hace la diferencia en cuanto a la interacción social y cómo va cambiando, va evolucionando este ser social dentro de un contexto social en específico. Por eso su investigación, al no ser una parte secundaria preocupada en las implicancias sociales de los fenómenos psicológicos, lo que se preocupa es de la estructura en sí. Ahora, si tomáramos en cuenta lo anterior, podríamos decir que esta teoría propone que la forma en que las personas ven al mundo se da justamente a través del intercambio de las prácticas sociales colectivas e individuales que se generan, como también en los cambios o mutaciones que estas mismas prácticas sociales van teniendo, ¿cierto? Porque efectivamente lo social nos mueve y el movernos nos va cambiando. Pero también nosotros en nuestra práctica social a nivel colectivo más micro o a nivel individual, ya es completamente la singularidad, también de alguna forma va cambiando, va mutando. Entonces, en este sentido, el ser humano siempre tendrá la capacidad de ir cambiando, de ir formándose a sí mismo, así como también la sociedad va a ir cambiando a medida que el ser humano también vaya cambiando y las emergencias que vayan saliendo.
un ejemplo claro, ¿cierto? Tenemos el tema del estallido social en nuestro país. Cómo esa emergencia en relación a las necesidades básicas de las personas, como parte de sus derechos básicos, salud, educación, jubilación, entre otras, esa emergencia, esa necesidad fue cambiando nuestra forma de ver la política, de ver lo social, de situarnos en la democracia, de hacernos partícipe de esto. Y un poco esto es lo que habla esta última teoría en cuanto al socioconstruccionismo, de cómo se va construyendo lo social a través de los movimientos tanto individuales como sociales en un contexto y cultura determinada. Eso es como un rango, un recorrido general de lo que Ibáñez plantea en el texto en cuanto a la psicología social y que de ahí van haciendo, ¿cierto?, la crisis misma de la psicología social. Pero para cerrar esta idea, y ustedes como tarea van a tener que aprender lo que es la crisis de la psicología social, es importante y que me gustaría mencionar, como para cerrar, es poder decir que estas distintas orientaciones que les mencioné en el transcurso de este video se encuentran en la psicología social. Estas nos ayudan a entender desde distintos puntos de vista, por ejemplo, cómo funcionan, cómo se complementan o cómo van evolucionando las psicologías sociales a través de distintas épocas, adaptándose obviamente a la sociedad y al individuo en un tiempo determinado. También es importante destacar la importancia que tienen los significados en la psicología social, puesto que al final estos significados van a nacer de la interacción entre las personas y gracias a esto se puede determinar, por ejemplo, los nombres o las características de distintos objetos o situaciones. Por último, y lo que menciona el texto de Ibáñez, que refleja de cierta forma refleja de cierta forma otros problemas dentro de la psicología social, como vendría siendo lo sociológico, ¿cierto? Que que lo sociológico lógicamente lleva al campo de lo social como una adaptación, lo lleva más como una adaptación que como una relación directa entre las dos, y que termina dando pie justamente a la crisis de la psicología social. Porque por una parte tenemos lo sociológico y por otra parte tenemos la psicología social, que la psicología social igual se preocupa de la singularidad de la persona y cómo esto se va moviendo a través de las distintas culturas. En cambio, lo sociológico, el campo de lo sociológico, tiene que ver más con la adaptación de las personas en el contexto social, como una mutación, pero no hace la relación en sí. Y eso da emergencia a la crisis a la crisis de la psicología social, en este caso. Y la crisis de la psicología social justamente viene a fines de la década de los 70, perdón, a fines de la década de los 70 y bueno, a fines de los 60 y principios de los 70 en el siglo XX, se trata de una crisis de pertenencia en cuanto a la teoría, la metodología, la política, la ética. En este sentido, Ibáñez ha descrito esta crisis como un producto de la articulación entre los factores internos y los factores externos propios de la psicología social. Ahora, ¿cómo podríamos definir estos factores externos? Justamente habla de las transformaciones sociales que fueron emergentes en los años 70, las revoluciones de ese tiempo, los grandes fenómenos de masa y la crisis social que se insertó en ese momento. Y internamente dentro de la psicología social viene naciendo la crítica a la psicología social, pero a la crítica a los modelos dominantes de las ciencias sociales, como todas estas teorías, el conductismo, el psicoanálisis, la Gestalt, la parte de la cognición, y se empieza a posicionar, ¿cierto?, la importancia de la singularidad de las personas. Ahora, si hablamos de la psicología social contemporánea, la psicología social encuentra su núcleo en la problematización que hay entre la sociología y la psicología, que es lo que les mencioné anteriormente, ¿cierto? Donde la sociología se basa
en el conjunto de las personas y cómo las personas se van adaptando o no adaptando a lo social. En cambio, la psicología se preocupa más de la individualidad de las personas y cómo esas distintas simbolizaciones que tenemos cada uno van armando lo social y viceversa. La psicología social en este sentido estudia cómo vendría a estudiar cómo es que los fenómenos psíquicos están determinados y conformados por los procesos sociales y culturales. La sociología vendría siendo lo contrario. ¿Ya? No existe entonces, de hecho esto todavía está en discusión, porque no existe un consenso en cuanto al grado en que lo social determina la configuración de lo psíquico y cómo es que ésta se produce, justamente. Dentro de las investigaciones contemporáneas de la psicología social y ya naciente de la crisis social, las investigaciones contemporáneas sobre el lenguaje han permitido disipar de cierto modo como la separación de la psiquis y la sociedad, entendiendo de que efectivamente tenemos conductas propias que vienen del colectivo social, pero también tenemos conductas propias que vienen desde nuestra individualidad y cómo vamos recibiendo ciertas cosas. Entonces la relación del individuo y sociedad nos da una pista para tratar el problema de la relación entre la psique y la sociedad. Lo psíquico individual es la construcción de lo relacional, o más bien su posibilidad descansa en el carácter relacional de la existencia. Entonces podríamos decir que lo social es constitutivo de lo psíquico. Y también podríamos decir que lo psíquico es constitutivo de lo social. Y eso, doy por cerrado este repaso. Es importante que ustedes vayan entendiendo, como les mencioné, los distintos aspectos en cuanto a la psicología social. Voy a dejar de compartir. En cuanto a la psicología social y cómo ésta se va desarrollando en el transcurso de la historia. Así que espero, chicos, chicas, que les haya servido esta clase de repaso y que estén más tranquilos, tranquilas para enfrentar la prueba, considerando que también se les consiguió un buen espacio para desarrollarla, es en grupo y van a tener el material para poder desarrollar una excelente prueba sin problemas. Así que mucho éxito, nos vemos el miércoles en la solemne para poder explicárselas y eso, que estén súper bien.